Es un placer tener aquí en directo a Masa Gabriel. Hola, Masa. Raquel, el placer es todo mío. ¿Qué tal? Muy bien, aunque nuestra reunión tenga un motivo un poco triste, todos ustedes saben, lo hemos dicho, lo hemos comentado aquí en Radio Sefarad, hemos emitido programas especiales que falleció Claude Lanzmann, que en paz descanse, pero tenemos la suerte de que Masa Gabriel le entrevistó en 2010 en exclusiva y bueno, queremos que que comparta con nosotros cómo fue ese encuentro con un Lanzmann que personalmente no era una persona fácil, Masa. La verdad es que no era una persona fácil, y yo debo confesar que además de él no ser fácil, yo iba muy impactada, muy impresionada. Yo creo que estaba un poco extremadamente emocionada de saber que iba a poder entrevistar a Lanzmann. Fui con Ana Bolovich, que trabajaba aquí también, fuimos las dos, y antes de nosotros habían pasado gente de otros medios. Estaba muy cansado, ya era un hombre mayor. Sí, como hemos dicho en alguna ocasión, estaba muy deteriorado cuando murió, y solo su mal carácter gozaba de buena salud, ¿no? Sí, su mal carácter, desde luego, y era bien conocido. Pero yo personalmente solamente puedo hablar bien. El trato que tuve fue francamente privilegiado. Fue amable conmigo, fue un hombre muy... se interesó, quiso saber, me preguntó, y tuvimos ahí, más allá de la entrevista, una pequeña charla. Fueron a lo mejor un minuto en el que intercambiamos algo de comentarios. Yo recuerdo que yo estaba muy emocionada, entonces le agradecí. Al final de la entrevista le dije que le agradecía y que estaba muy emocionada, y que le agradecía en nombre de, obviamente, mío, pero también de las víctimas, del recuerdo, etcétera. Yo creo que eso, de algún modo, no deja de ser un hombre muy con un gran ego, que representaba a alguien muy importante en la historia del cine también, porque yo llegué a Lanzmann la primera vez a través de un curso de documentales. Yo llegué a Lanzmann con probablemente 20 y pocos años, cuando estaba en el mundo del guión, y obviamente Shoah ocupa un espacio, hay un antes y un después de Shoah, y estuvimos analizándolo, y yo dije, Dios mío, esto es tremendo, y me negué a verlo. Me negué a verlo por una cuestión por todo lo que puede afectar, etcétera. Pero a raíz de la publicación de su autobiografía, El libro de Patagonia, recuerdo que Casa Sefarad Israel organizó un evento, y yo fui a ver la película, me atreví a verla entera, las 9 horas seguidas. Sí, en el Círculo de Bellas Artes, programada por una retrospectiva programada por, como dices, Centro Sefarad Israel, y con el Círculo de Bellas Artes, con Felipe Cabrerizo a la cabeza. Efectivamente, y me acuerdo, y fue un impacto absoluto. Y me vi todas, y todo, y estaba y ya venía impactada ya de su lectura del libro de La Liebre Patagonia, que luego un año después lo tradujeron. Así que yo creo que había tenido la suerte de leer ese libro en francés, y llegué con una especie de bagaje extra de lo que muchos periodistas tenían. Y también creo que lo que jugó a mi favor en esa especie de trato humano es que yo no podía hacerle ningún tipo de análisis filosófico, pero, o sea, yo no estaba a la altura de Lanzmann, y no quise estar a la altura de Lanzmann. Yo creo que, estoy opinando a lo loco, pero creo que a Lanzmann, por lo poquito que vi, o por lo que otros periodistas previamente comentaban, no le gustaba que vinieras con un cargamento filosófico de preguntas. Yo sabía que no estaba a la altura. Yo le pregunté lo que personalmente hubiera querido saber. Y como siempre me ha torturado mucho esa idea de cómo se recuerda, ¿no? En qué medida, y sobre todo en el tema del Holocausto, en qué medida el recuerdo se convierte en una especie de feria, ¿no? Cómo mantener ese recuerdo sin caer es decir, que yo recuerde, o que recordemos el Holocausto con la absoluta seriedad, sin querer hacernos víctimas de nuestro recuerdo. No sé muy bien explicarlo. Cómo recordar la Shoah sin intentar convertirnos en el protagonista de nuestro recuerdo. Y de algún modo quise preguntarle eso. Y creo que el hecho de ir con la ingenuidad con la que iba, que a lo mejor hoy le habría hecho preguntas mucho más profundas, mucho más retorcidas, con mucho más conocimiento, bueno, mucho más, nunca es tanto, pero en su momento no. Y creo que eso fue lo que de algún modo vio una niña, en el fondo, viniendo a preguntarle algo con toda la emoción y todo el impacto que tenía la figura de Lanzmann.
Sí, yo creo que se apiadó de mí. ¿Le impresionó tu excelente acento francés? Supongo que habría algunos con el mismo acento, ¿no? Soy francesa también, entonces eso no tiene mayor mérito, pero creo que lo... No, yo pienso que lo que fue eso, que debió de ver, y esta niña que viene aquí toda emocionada, que no sabe ni hablarme, pobre. Así que a mí, personalmente, yo solo puedo tener buenas palabras. Hemos oído la entrevista y no es tan pueril ni tan naif esa conversación con Lastman. Les animamos a que la recuperen, pero ya solo físicamente Masha se impresionaba, ¿no? Sí, Lastman. Una figura grande, un hombre fuerte, un hombre con una cara de enfado, una especie de gruñón... con el gesto torcido, estaba además cansado, antes de que entráramos le estaba gritando, no sé si a la secretaria o no sé a quién, me acuerdo que salió un periodista antes que nos tocara a nosotros diciendo esto es intolerable, nunca me habían tratado así. Y recuerdo que estábamos en la entrada y que a la gente se quejaba y yo dije, bueno, al final una persona que ha hecho Shoah, pues mira, ya ha cumplido. Y entonces... Pero sería muy fácil decir que ese carácter viene por los temas que ha tratado como documentalista, pero seguramente si hubiera hecho otro tipo de cine. No lo sé, lees también su biografía y te das cuenta que hay unas experiencias muy, muy difíciles en su propia... La cuestión identitaria, ¿no? Y también que eso es una cuestión muy interesante dentro de su judaísmo también en los años 50 y 60, su propia... Esa aproximación con Sartre, que luego al fin y al cabo Sartre planteaba esa especie el judío es el judío por el antisemitismo. Creo que recordar que le pregunté al respecto, porque él llegó un momento donde al principio estaba de acuerdo, luego dijo que no con Sartre. Sí, ¿no? Y su carácter, yo no sé de dónde viene, pero sí, y además... Creo que también abandonado por la madre, ¿no? Que sí, también tenía un carácter abandonado por la madre. Yo fuerte. Recuerdo en su libro, en la biografía, un momento donde él va a comprar unos zapatos con la madre, va a la tienda, a la zapatería y se avergüenza de ella, una mujer muy judía también, creo. La nariz aguileña. Sí, exacto. La verdad es que ahora, lamentablemente, yo cada día tengo peor memoria, leo algo, se me olvida. Lo bueno es que luego lo vuelvo a leer y lo redescubro, ¿no? Como si fuera la primera vez. ¿Tienes esa suerte? Sí, y confieso que ahora algo del gruñonismo lansmaniano se me ha pegado cuando he leído muchos de sus... de las cosas que se han escrito sobre él. Por ejemplo, algo que creo que es muy importante, que no se puede negar y de algún modo se ha sobrevolado, es que Shoah, obviamente Shoah, pero Shoah también explica el por qué Israel y otra serie de documentales que son claves. Es decir, el sionismo de Lanzmann, sus documentales sobre Israel yo creo que son una pieza fundamental también para entenderlo y que eso de algún modo se ha pasado un poco por alto porque no cumple... Mira, hablando del mal carácter y de esas personas, yo creo que hemos creado socialmente, ¿no? Y en general un recuerdo fácil del Holocausto, un recuerdo que es vamos a emocionarnos porque hubo víctimas. Lanzmann viene y rompe completamente el recuerdo fácil, en primer lugar porque nos da un recuerdo sin imágenes, un recuerdo, esa insistencia, no hay cadáveres en Shoah, simplemente está la palabra. Un recuerdo sin sentimentalismo. Tú vas a ver Shoah, no vas a ver a gente llorando por lo mal que los trataron, vas a ver no se puede olvidar uno la presencia también de Hilbert detrás de este historiador que tiene que ver con ello. Un recuerdo árido, un recuerdo difícil, un recuerdo que en el fondo va con esa personalidad árida y difícil y de algún modo todos lo queremos encajonar en esa facilidad del recuerdo, en el recuerdo for export, en ese recuerdo de lo veo y me emociono, lloro y soy buena persona porque lloro. Todo eso le sobraba a Lanzmann, ¿no? Y ahora yo cuando leo esas memorias sobre Lanzmann, me falta el luchador, me falta el hombre que no aceptaba que lo metieran en esa caja, ¿no? El hombre que rompió también, obviamente, dentro de la industria del cine, que para mí es importante también, ¿no? En la narrativa, pero sobre todo que rompió el modo de recordar. Decía Felipe Cabrerizo cuando le entrevistamos con motivo de la muerte de Lastman que era el cineasta más importante de la historia del cine, ¿no? Que se había acercado. Sí, porque él no iba a ser cineasta. Creo que la primera película fue Shoah, ¿no? No tenía ni idea de cómo ser cine. O la segunda, o algo así, sí.
No, o sea, él no se acercó al cine, nos contaba Felipe un poco como Orson Welles cuando filmó Ciudadano Kane, ¿no? Que no era su lenguaje y inventó uno propio y uno muy especial que se ha convertido en dogma, Masha. Sí, y que también ahí también de algún modo me enfurece, porque es que es muy difícil, porque claro, tú ves algo tan orgánico, tan honesto, tan fuera de los... O sea, es una fuerza de la naturaleza. Me preguntabas físicamente también. Ves un hombre fuerte, luego lees su biografía. Es un hombre que ha estado en la resistencia. Recuerdo un momento donde matan a un alemán, quien dispara, todo eso. Es decir, estás hablando de fuerzas de la naturaleza. Y venimos con nuestra... Ya hizo Shoah, ya nos ha impactado... las élites intelectuales ya hemos decidido que eso es especial y entonces ahora creas una nueva escuela cinematográfica y todo el mundo quiere ser Lanzmann. Yo sospecho que todo esto lo enfurecía, ¿no? Pero tal vez más que un dogma puede ser un modelo, ¿no? O una invitación a acercarse a la representación de la Shoah con determinados parámetros éticos, ¿no? O sea, sí. Seguramente el realizador de El niño con el pijama a rayas no ha visto Shoah. O sí, y cree que está haciendo su propio homenaje. Pero, por ejemplo, recuerdo que le gustó mucho, o no sé si me lo dijo a mí o lo dijo en la rueda de prensa. Han pasado ya 8 años y tengo ciertas lagunas, pero recuerdo que dijo que le había gustado Malditos Bastardos. Uh-huh. Porque decía que era algo que desde la base era mentira. Entonces eso le gusta. Claro, no ficcionas la Shoah, ¿no? No, pero claro, como yo soy una anti-Tarantino furibunda, yo decía, pero ¿cómo le puede gustar algo de Tarantino a este hombre? No sé en qué medida también había algo de capricho en sus gustos y disgustos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo fue en la entrevista, en la rueda de prensa previa, que alguien le preguntó por 19ª vez por La vida es bella. Se enojaba, se enfurecía, no me pregunte por otras películas. Decía, solo le diré una cosa, no, la vida no es bella. Y luego alguien le preguntó si a lo mejor para hacer que Shoah fuera más fácil, a lo mejor habría que pasarlo en varios capítulos, ¿no? Que decía, Shoah no es una serie de televisión. Una especie de todo lo que fuera hacerlo más asequible, más digerible, sí, ¿no? Todo esto me da la impresión de que lo enfurecía, sí. ¿No? Creo que dio su bendición al hijo de Saúl, que no tengo muestra entendido que sí, imágenes. y tengo entendido también que desde una yo no la he visto, pero por lo que sé desde una perspectiva cinematográfica es muy interesante porque es todo como un plano muy cerrado, de manera que no permite ver todo aquello que no debemos ver, ¿no? Se oye sí. La cámara de gas, no la vi. no se ve. ¿Y qué te parece su aproximación a ese El último de los injustos? Esa entrevista también interesantísima que nace de Shoah, como Oso Vivor o como Alguien vivo pasa. Bueno, sí. ¿Sabes que no la he visto? Es que me cuesta mucho, sí, ¿eh? Sí. No es... Eres de la escuela de Soli Volodarsky, nuestro primer director. Sí, me cuesta verlo y no lo puedo ver en mi ordenador sabiendo que me van a interrumpir, me van a llamar por teléfono, no sé qué. Necesito un espacio y necesito un espacio mental. Conozco la historia, si no me equivoco, también tiene que ver con Terezin, es el último presidente del Congreso judío. Del gobierno judío. Ahí justamente ha habido como... Me lleva a todo ese debate que tuvo que ver con Hannah Arendt. Uh-huh. Esa especie, que yo sé que Lanzmann no habrá hecho eso, ¿no? La culpabilización también de la llamada colaboración de los judíos, pero uno dice, bueno, ponte en su situación, en el momento. Justo, mira, te lo comentaba antes, leí un artículo de Alberto Moyano, que en el fondo que me ha fascinado ese artículo. Estoy un poco bajo el impacto, que se llama Hannah Arendt y la banalidad del bla, bla, bla. Un artículo en el que plantea cómo esa banalidad del mal es una cosa de marketing prácticamente que ha colado perfectamente y el debate que Hannah Arendt tuvo con Hilbert, de quien utilizó prácticamente todos sus estudios pero lo despreció como un mero recopilador de datos.
Y yo en ese sentido soy más cercana a Hilbert, que de algún modo también planteaba, él pasó un poquito por alto toda la cuestión de la colaboración de los judíos, de los líderes judíos. Pero una de las cosas que se mencionaban es que en otras épocas eso había ayudado a salvar judíos también. Entonces, que no se puede sacar de ese contexto histórico. Y recomiendo mucho ese artículo, es corto. La figura de Hannah Arendt no sale especialmente bien parada, pero confieso que soy muy poco Hannah Arendtiana, y no porque considere que diga, sino porque me parece, no coincido en su análisis de la banalidad del mal. Creo que Eichmann concretamente no era nada banal. Tal vez si pudiera haber centrado la banalidad en otros aspectos, sí, pero no en esta persona concretamente. Y sí creo que hay mucho de marketing alrededor. Esta película que me dices no la he visto. Una que me impactó profundamente es precisamente la de Un vivo que pasa. Alguien vivo pasa. Sí, que esa es espeluznante. Porque uno puede ser ese vivo que pasa en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, yo soy completamente partidaria de no hacer comparaciones, algo que Lanzmann también le enfurecía cualquier comparación, por lo que recuerdo. Vamos, pues nada, tampoco puedo hablar en nombre de Lanzmann, pero personalmente te digo, el artículo este de Alberto Moyano creo que es algo, lo escribí en algún sitio, creo que es el mejor homenaje a Lanzmann sin ser un artículo sobre Lanzmann. ¿Qué pasa con el legado de Lanzmann? ¿Qué pasa con ese metraje de Shoah que no conocemos? ¿Crees que los herederos nos permitirán continuar disfrutando, no es la palabra? No, pero entiendo el sentido. Viendo, sí. Conociendo el trabajo de Lanzmann. Pues no sé en qué estadio lo habrá dejado, no sé si lo habrás hablado con otros expertos. Sé que su secretaria tenía una gran mano en todo esto. Lo que pasa es que, claro, está toda la cuestión del montaje, que en el fondo no es montaje, es dónde cortar y cómo colocarlo. No lo sé, supongo que también habrá Museo del Holocausto y todo que se habrán abalanzado sobre ese material, sí. ¿No? Esperemos que a los herederos no creo que se les ocurra comerciar, ¿no? Con el legado de Lanzmann sería una traición total. ¿Qué perdemos con la muerte de Lanzmann? Eso. Yo me acuerdo que hablamos de la vida y de la muerte en la entrevista. Recuerdo que me decía que él no se quería morir. Es que de eso me acuerdo. Me dice que él no estaba preparado para morirse, que había muchas cosas que hacer. Bueno, pues perdemos todas esas cosas que no pudo hacer, que no estoy en capacidad para poder decir cuáles eran. Creo que sí perdemos el rigor. No sé en qué medida hay gente con ese rigor, y si para tener ese rigor tienes que ser antipático, gruñón y gritarle a los periodistas que no son más que pura frivolidad por el tipo de trabajo que tienen que hacer. Eso es lo que más pena me da que se pierde. Quiero decir, yo misma soy frívola hablando de Lanzmann. Creo que el grado de rigor, y no diré intelectual, sino de compromiso con la verdad, e insisto, por muy egocéntrico que él fuera, porque era un hombre muy egocéntrico, nos compensa. No, pero no es él quien está en Shoah, y eso es lo más sorprendente. Es un hombre de una profunda egolatría, un hombre que cree que sin él no hay recuerdo, que ha inventado una manera de recordar, y sin embargo la película no es él. En el último de Los Injustos sí aparece más, ¿eh? No, sí él está más presente. En ¿Por qué Israel? En todas estas también está muy presente, en las películas. Creo que es ¿Por qué Israel? Que me acuerdo, va a las cárceles y pregunta. Pero está... No, y él figura, y en Shoah sale entrevistando. No digo que él no figure, me refiero a que, a pesar de todo, digamos que la película no es él. Shoah es Shoah, y no hay otro modo no es más que eso. Un vivo que pasa, alguien vivo pasa, no es él, aunque él sea la marca general, pero no va de él. Sin embargo, luego las entrevistas y todo, una figura difícil que, insisto, conmigo personalmente solo tengo recuerdo dulce, me agarró la mano y todo, fue realmente de una dulzura y de una ternura conmigo que me sorprendió sobremanera. Bueno, más seguro que estaba justificada esa ternura de Lanzmann. Eso, les recomendamos que escuchen esta entrevista única, porque fue en exclusiva para Radio Sefarad y porque la entrevistada salió ilesa. Salí ilesa, sí, del encuentro sí. con este gran cineasta y con este gran
garante de la memoria de la Shoah. Muchas gracias, Masas. No sé si quieres añadir algo más. No, muchas gracias a ti por preguntarme. No, esto no estaba previsto y me ha obligado a bucear un poquito en mi memoria y te lo agradezco. Ha sido un placer.